¿A qué conduce la desunión? ¿Cuáles son los efectos de intereses personales o familiares en un gran colectivo social? ¿Y cuál es la postura de las mujeres en una sociedad llena de incertidumbres, violencias y guerras? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. En esta ocasión, en nuestras meditaciones literarias, quiero que nos remontemos muchos años atrás en el tiempo. Quiero que volvamos a una época de guerreros, de batallas, de murallas y de grandes gestas capturadas por inmensos y talentosos aedas. Una época del periodo medieval en donde lo que hoy conocemos como las culturas eslavas apenas estaban en proceso de formación. Una época en donde existían una serie de feudos o de rus, como se los conoce en este caso, que se estaban constituyendo en el actual territorio de lo que hoy denominamos como la nación ucraniana. Y en particular quiero que nos centremos en un Rus, el Rus de Kiev, que por supuesto le da o le entrega aún hoy el nombre a la capital de la nación de Ucrania. Fue en este territorio, en este Rus, que se empezaron a crear en ese entonces, y estamos hablando de aproximadamente hacia finales del siglo XII, una serie de conjunciones poéticas, artísticas y culturales que permitieron ya no solamente la aparición de una serie de tradiciones orales, de cantos y de gestas populares que se transmitían generación tras generación de forma oral, cosa que ya existía en siglos anteriores, sino también una tradición escrita, una recopilación de leyendas o de historias que buscaban capturar las grandes tradiciones de este pueblo en formación. En particular, el día de hoy nos vamos a centrar en uno de los más importantes textos de este periodo. Se trata del Cantar de las Huestes de Igor, uno de los más grandes textos de este periodo, como mencioné, que fue escrito al parecer a finales del siglo XII después de Cristo. Y digo al parecer porque durante mucho tiempo se creyó o hubo una discusión importante sobre si este texto era auténtico o era una falsificación realizada en el siglo XVIII. La historia de su aparición o de su reintroducción en el mundo de las literaturas eslavas es bastante largo. Para resumirles, les cuento que este texto, al parecer, o una versión escrita en el siglo XVI de este texto, había permanecido durante muchos siglos en un monasterio en Yaroslav, una población rusa, y hacia el año de 1795 le fue vendido a un conde ruso, un conde que tenía intereses filosóficos. Dicho conde se encargó de hacer una publicación no muy buena, hay que decirlo, con muchas erratas, falencias en su edición en el año de 1800, una edición que fue entregada a Catalina la Grande, o que había sido originalmente pensada para ser entregada a Catalina la Grande, y que se expandió rápidamente entre distintos filólogos europeos, porque se consideró que, al igual que otras grandes gestas épicas, este cantar era una prueba del inicio de una construcción de una identidad que hoy denominaríamos como eslava. ¿Sí? Lamentablemente no podemos estar seguros del origen específico de este manuscrito, dado que durante las guerras napoleónicas, específicamente en el año 1812, cuando Moscú fue invadida y quemada, o se quemó, en ese momento la biblioteca de este conde, incluyendo por supuesto el texto original, desapareció, fue quemada y destruida. Por tal razón solo conservamos la edición del año de 1800, así como una copia un poco más fidedigna que había sido escrita específicamente para Catalina la Grande en 1797-98. ¿Sí? Por tal razón contamos solo con estas dos fuentes, y esto, como se imaginarán, fue un motivo de discusión muy importante, álgida, entre filólogos e investigadores e historiadores durante mucho tiempo, porque se pudo o se llegó a pensar en algún momento que este texto era una falsificación que, como aludí hace un momento, serviría como una piedra fundamental de la construcción de una identidad rusa, ya específicamente rusa, ¿no? Con todo lo que esto implica y con todo lo que esto históricamente ha tenido de complejo y de contradictorio, etcétera.
Sin embargo, investigaciones más recientes han parecido probar que a pesar de sus erratas, el texto contiene una serie de elementos arcaizantes, un ruso arcaizante o un estilo precristiano, digamos, antes de la introducción del cristianismo ruso en Rusia, el cristianismo ortodoxo en Rusia, que comprueban la originalidad de este texto. Esta es una, como ven, una discusión muy amplia que podríamos expandir mucho más, pero en este caso me parece importante tener presente pues que aparentemente es original. ¿Y esto qué nos quiere decir también sobre este periodo? Así que volvamos al texto, volvamos a este momento. ¿Quién es Igor? Igor era en ese momento un muy importante guerrero, una figura que defendía estos Rus que en este momento estaban siendo empezados o comenzados a ser invadidos por una serie de distintas tribus, ¿sí? Tribus que provenían de distintas partes de toda la estepa que hoy llamaríamos siberiana, así como de lo que hoy llamaríamos como la sección, lo que es Estambul, lo que es el territorio turco. ¿Sí? En particular en este caso debemos tener presente que este príncipe Igor estaba defendiendo sus feudos de la invasión de lo que los mismos eslavos o rus conocían en ese entonces como los Polovovtsi o como hoy los conocemos los cumanos. Ese era el nombre con que la misma tribu se entendía a sí misma, que era una tribu nómada de origen túrquica. Esta tribu quería apropiarse de estos ricos territorios, fértiles territorios de lo que hoy es Kiev y sus alrededores, tal vez quizás hablando un poco más del norte de Kiev, es decir, lo que hoy hablamos de la frontera entre Rusia, entre Ucrania, Bielorrusia y también entre Ucrania y Rusia, un territorio que sigue siendo hasta el día de hoy, pues como lo sabemos, un espacio muy agitado, digamos, muy anhelado por distintas fuerzas políticas. Y fue en ese lugar donde hubo una confrontación en el año de 1185. Una confrontación que el príncipe Igor creía que iba a ganar muy exitosamente debido a que en ocasiones anteriores ya había tenido algunos escarceos con esta tribu cumana que habían terminado en el éxito de los Rus, ¿sí? Sin embargo, en este caso, por su orgullo, por su infinita arrogancia y por su creencia de que él solo podía enfrentarse a una fuerza mayor sin buscar la colaboración o la aquiescencia de otros feudos y otros príncipes, el príncipe Igor fue aplastantemente derrotado. ¿Sí? Y esta tragedia o este dolor, desde la perspectiva de estos Rus, es lo que nos describe este cantar de las huestes de Igor. Como ustedes notarán, la diferencia de algunas otras gestas épicas que celebran ante todo un acto de victoria, un momento de alegría, un momento de unión. Por el contrario, esto nos está mostrando con una inmensa melancolía y dolor las tragedias de una guerra, los resultados del distanciamiento, de la separación, de los egoísmos y de los intereses individuales que solo conducen al dolor y a la tragedia. En particular, en esta noche, en este caso, en este episodio de nuestras meditaciones, quiero centrarme en una sección que se enfoca en la opinión o en el canto de dolor, más bien por así decirlo, la elegía de dolor que lanza al aire la esposa de Igor. ¿Sí? Un episodio que me parece fascinante porque nos expresa muchas de esas melancolías, intereses y temas que después, muchos siglos después, la misma literatura rusa y las literaturas eslavas habrían de explorar más a profundidad. Entonces, vamos a leer el pasaje y a continuación haremos el análisis correspondiente. Oh, gime la tierra rusa y ruega por los tiempos pasados y por los antiguos príncipes. A aquel viejo Vladimir no se le hubiese podido acorralar en las montañas de Kiev. Pero ahora sus enseñas son unas de Rugirk y otras de David, y sus bunchuk ondean por separado. Las lanzas cantan en el Danubio. Por la mañana oigo la voz de Yaroslavna, quien gime hacia la tierra desconocida como un cuclillo. Volaré como el cuclillo, dice, por el Don abajo. Mojaré mi manga de castor en el río Cajalí. Por la mañana limpiará el príncipe las sangrantes heridas de su fornido cuerpo.
Al alba, en Putilv, Yaroslavna llora en la muralla de la fortaleza y se lamenta. Oh viento, viento terrible, ¿por qué, Señor, furiosamente soplas? ¿Por qué con tus despreocupadas alas arrojas las flechas contra los guerreros de mi amado? ¿No es satisfacción suficiente para ti soplar en lo alto, bajo las nubes, y mecer los navíos en el mar azul? ¿Por qué, Señor, mi alegría es esparcido por la estípite? Al alba, en Putilv, Yaroslavna llora en la muralla de la fortaleza y se lamenta. Oh Dnieper, hijo del Slavuta, tú te abriste paso entre las rocosas montañas a través de la tierra Polovsana. Tú meciste y condujiste en tu regazo las embarcaciones de Sviatoslav hasta la hueste de Kopchak. Mece y conduce, Señor, a mi amado hasta mí, para que al alba no haya de enviarle mis lágrimas al mar. Al alba, en Putilv, Yaroslavna llora en la muralla de la fortaleza y se lamenta. Oh claro, y 3 veces claro sol, para todos tú eres cálido y hermoso. ¿Por qué, Señor, has tendido tus ardientes rayos sobre los guerreros de mi amado? ¿Por qué en el campo árido con las sedas encorvado sus arcos y con la pena cerrado sus carcajes? Qué dolor, qué incertidumbre, qué melancolía transmite este pasaje, ¿no les parece? Es uno de esos momentos cúlmenes o climáticos de esta gesta, de esta obra, de esta gran obra, cuyo autor, olvidé mencionar previamente, es desconocido, es anónimo. Existen varias teorías al respecto, pero pues hasta el día de hoy se desconoce su autoría. Pero lo que es claro es que su autor o autora tenía como meta la de expresar no ya una celebración mítico-poética de una realidad pasada, ni tampoco hacer, como señalaba anteriormente, una exaltación de un momento de triunfo, sino por el contrario, presentarnos un momento de tragedia y de derrota y señalárnoslo como una advertencia de lo que los resultados de una acción egoísta individual podrían conllevar o causar a una sociedad entera. Obviamente, sumado a esto, existe también una exploración, al menos en este pasaje en particular, de los dolores de la guerra vistos desde un ángulo femenino. Así que vamos a explorarlo, vamos a tratar de descubrir muchos de esos matices tan genuinamente interesantes. Entonces, lo primero que podemos ver es que efectivamente se habla de una noción de comunidad. Gime la tierra rusa. ¿Sí? Entendamos otra vez por Rus, aquí no necesariamente la Rusia de hoy en día, sino esta Rusia de un feudo, ¿sí? O una serie de feudos que tienen una serie de comunidades o de perspectivas o de imaginarios colectivos comunes, ¿sí? Entonces, aquí se nos partimos desde un acto de dolor, ¿sí? Gime la tierra rusa. Y es una tierra que está rogando por tiempos pasados, por antiguos príncipes. Incluso en este momento, ¿no? Se nos está tratando de recordar a figuras que en el pasado habían tenido un inmenso impacto en la sociedad y que tal vez podrían haber en su momento ayudado a evitar que esta terrible tragedia tuviese lugar. Entonces, en particular, analicémoslo. Nos lo dice que a aquel viejo Vladimir no se le hubiese podido acorralar en las montañas de Kiev. Aquí se está haciendo una referencia a Vladimir Monómaco, que fue uno de los líderes más importantes del Rus de Kiev unos 70-80 años antes del inicio de esta narrativa, de los eventos que se están desarrollando en el 1185. Fue un líder que logró unificar varios de esos territorios y consolidar el Rus de Kiev. ¿Sí? Entonces, obviamente se está diciendo, es como, pues, estos hombres, este gran hombre del pasado, sin ninguna duda, no hubiera tenido problema en unir fuerzas y evitar esta gran tragedia. Pero se nos dice que ese tiempo ha pasado. Ese tiempo ha quedado atrás y ahora se nos dice que sus enseñas, es decir, sus marcas, su herencia, la herencia de Vladimir la cargan unos de Rugir que otros de David, que son algunos de los príncipes que históricamente en ese momento se encontraban en competencia, ¿sí? Se encontraban en una serie de luchas intestinas por los controles de estos pequeños territorios, de tal forma que habían olvidado la importancia de sus propias fronteras, lo que los hacía particularmente frágiles para invasiones de diversas tribus, como en este caso en particular los cumanos que ya mencioné previamente.
Entonces, allí hay un detalle. Un detalle interesante también de este pasaje es ver el proceso de hibridación cultural. Aquí vamos a hablar constantemente a lo largo de esta meditación de los procesos de hibridación que nos quieren demostrar y que creo que pues, es evidente en toda cultura que cualquier sociedad es el resultado de una mezcla de muy diversas tradiciones, que no parte realmente de una sola originaria tradición o leyenda o comunidad, sino que por el contrario es una mezcla. Un ejemplo aquí en este caso es la palabra bunchuk. Bunchuk es una especie de estandarte, un estandarte que sobre un palo, sobre el que un palo se pega una base horizontal, ¿sí? De la que cuelgan pelos de animal. Originalmente eran pelos de yak. Es decir, era un estandarte ya tanto bélico como de paz, dependía del momento en que se utilizase, creado por los mongoles, ¿sí? Ya los mongoles en este momento de nuestra historia habían tenido contacto y pues bueno, en distintos momentos de la historia rusa, aquí hago un pequeño paréntesis, los mongoles controlaron varios territorios de lo que hoy conocemos como Rusia, ¿sí? Como la Rusia europea. Entonces, en este caso en particular, se nos está hablando de un estandarte que originalmente había sido propio de la tradición mongola, pero que ya en este periodo, incluso en el año 1185 o en los 1190, cuando se está escribiendo esta épica, si es que creemos en su originalidad, aunque como indico es bastante probable que sí lo sea, ya eran propios de la tradición eslava, digamos. Entonces aquí ya vemos un primer detalle, ¿no? Una primera comunicación. Pero en este caso lo que se nos quiere decir es que estos estandartes, estos símbolos de cada familia que implicaban obviamente una herencia de ese gran viejo Vladimir, de Vladimir Monómaco, ahora están separados y distanciados, ¿sí? Entonces aquí ya hay también una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que el mismo autor, que al parecer seguramente tenía una posición política importante, está haciendo una crítica, ¿sí? Este es un texto que, aunque hoy nos parezca supremamente antiguo y evocador, es en realidad un texto político, es en realidad un texto que quiere hablar de su propia época y hacer una crítica muy directa a la desunión que existe en ese momento y a los resultados de esa desunión. Miren cómo nos muestra la imagen. Las lanzas cantan en el Danubio. Tengamos presente qué nos quiere decir esta imagen. Nos quiere decir que hay una idea de separación de estas tribus. El Danubio, como ustedes lo saben, pues ya se ubica más en lo que empieza a ser la Europa central, ¿sí? Mientras que los territorios que vamos a ver en los siguientes pasajes, en las siguientes secciones de este pasaje, se ubican más es hacia ya lo que es Kiev, un poco hacia el norte, es decir, la frontera de la actual Ucrania y Bielorrusia, y un poco más hacia el oriente en lo que es la frontera actual entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en este ánimo de ambición, este ánimo territorialista de controlar, digamos, nuevos y fértiles territorios, estas tribus se han separado. Por su ambición de querer tener más, han olvidado mirar hacia su propia tierra. ¿Sí? Y es por eso que ahora están allá en el Danubio. Por eso se nos dice, las lanzas cantan en el Danubio. Es decir, las lanzas están ubicadas o se están dirigiendo hacia un lugar en donde no deberían estar. Las lanzas deberían estar aquí, en el hogar, cerca de Kiev, no mirando en otros territorios, no buscando otros lugares, porque eso es lo que va a causar la gran tragedia que ya pues, ha sucedido en este momento en nuestra historia, en este cantar. ¿Sí? Aquí ya ha sucedido. Entonces, continuemos. Entonces ya tenemos esa primera imagen y a partir de eso lo que observamos es que ahora se oye la voz de una mujer cuya voz es descrita por el poeta. Nótese que aquí hay también una presentación de una voz en primera persona, ¿no? Por la mañana oigo. ¿Sí? Aquí se nos presenta la idea y eso lo hace constantemente nuestro poeta o nuestro escritor, la alusión de que esta es una obra que quiere basarse profundamente en la realidad. Por supuesto que va a utilizar códigos poéticos de la tradición medieval o de la tradición oral eslava, pero quiere decirnos también esto es algo que sucede, esto es algo presente, ¿sí? Es algo de lo que yo escritor, fui testigo, por eso dice, por la mañana oigo, y nótese que lo habla como en un presente, yo oigo esto, ¿sí? Y oye la voz de Yaroslavna, la esposa de Igor, ¿sí? Yaroslavna, pues bueno, sí, no solamente la esposa, sino que es el patronímico del nombre Efrosinija, ¿sí?
que era la hija de otro importante guerrero que había entregado su hija, pues de acuerdo a sus códigos propios de esta época, a el príncipe Igor, ¿sí? Entonces, aquí de inmediato ya se nos presenta esta posición femenina. No nos estamos centrando en este caso en lo que ha sucedido en la batalla, eso ya ha sucedido o se ha presentado anteriormente en el cantar, sino que ahora estamos viendo cuál es la posición de aquellos que se han quedado atrás y que no han visto esa batalla. Una batalla que ya se ha escrito en términos muy sangrientos, muy poéticos, por eso obviamente que recomiendo profundamente la lectura de este cantar. Y en este momento entonces esto ya ha sucedido y esta voz está pensando en la ausencia, ¿sí? Está pensando en esos guerreros que no han regresado. Y aquí por eso Yaroslavna gime hacia la tierra desconocida, ¿sí? Mira a esa tierra que no conoce, a esa tierra que le resulta extraña, esa tierra que se expande más allá de donde su propia mirada puede ver y como un cuclillo, es decir, como un pájaro, dice, volaré como el cuclillo por el don abajo. Es decir, dice, quiero tener alas, quiero convertirme en esta ave para poder volar bajo el Don, otro importante río que se ubica ya es en la sección, diríamos hoy, oriental de Ucrania, ¿sí? Em, y quiere convertirse en ese pájaro para poder volar y acercarse a ese lugar donde se encuentra su derrotado y débil marido, ¿sí? Ese marido que ha sufrido la guerra, ese marido que ha sido herido en esa guerra, ¿sí? Entonces tiene ese ánimo de metamorfosis, ¿no? De transformación en un animal para poder luego volar lo más pronto posible hacia su amado. Por eso es que dice que mojaré su manga de castor en el río Cajalí, un río, un afluente importante del Don y que era también un nombre con el que en esta época se conocía el mismo Don, y luego llegar la mañana siguiente a limpiar al príncipe, a su amado esposo, las sangrantes heridas de su fornido cuerpo, ¿sí? Hay un anhelo de querer ayudar, de querer proteger, ¿sí? La esposa se convierte ahora en una madre, en una curandera, ¿sí? Aquí hay una vocación, obviamente, de distintas fórmulas mágicas, de distintas evocaciones, en donde el vuelo del ave se conectaba primero con un ascenso hacia lo espiritual, hacia lo divino, por supuesto, y también con una noción de sanación, ¿sí? El ave que vuela y protege o llega a proteger a un determinado ser. En este caso, digamos, pues se trata de Igor, ¿sí? Estos aves que se encargarían de restañar las heridas, de cuidarlas, etcétera. Entonces, ahí hay una imagen muy poderosa, pero miren que también el universo natural se vuelve parte también de esta experiencia, ¿sí? La mujer anhela convertirse en un animal, ¿sí? Y luego nos habla de la manga de castor, obviamente la manga de su vestido, ¿no? Pero la evocación de figuras animalescas es muy diciente, ¿sí? Porque una de las grandes características también de este cantar es su riqueza, no solamente su riqueza lingüística, sino también la forma con la que con la que conecta a los personajes con una realidad natural. La naturaleza no es solamente un paisaje adicional, ¿sí? Una especie de tapiz de fondo, sino que se convierte en un personaje más que evoca o hasta fortalece o siente las mismas emociones que sienten nuestros protagonistas. Esto puede resultarnos mucho más común hoy en día, sobre todo después de la rica tradición romántica del siglo XIX que justamente exploró mucho esto, ¿no? La comunicación literaria, poética, ¿no? Entre el hombre y la naturaleza. Pero en esta época y en este territorio en particular, esto era bastante innovador, bastante interesante, ¿sí? Esta conexión entre naturaleza e individuo. Entonces, y en este caso en particular es aún más interesante porque por el hecho de que se nos expresa esa conexión no solamente entre individuo y naturaleza, sino el ánimo transformativo de una mujer que quiere convertirse en una fuerza natural para poder volar hacia donde se encuentra su amado esposo, ¿sí? Entonces aquí hay una serie de matices bastante interesantes. Entonces, se nos dice, ella ha estado primero observando eso. Luego hay un cambio de espacio. Se dice que ha llegado el alba, el amanecer. Y en ese momento, en Putilv, que es otro territorio muy importante, una zona que se encuentra, una pequeña población que se encuentra en el norte de la actual Ucrania, una población que dicho sea de paso, en medio de la guerra ruso-ucraniana, fue invadida por los rusos, ¿sí? Y pues sigue estándolo, al menos en el momento en que hago esta grabación.
Y en ese momento, entonces, aquí ya vemos que hay una vocación donde presente, pasado y presente y futuro se conectan, ¿no? Esa perpetua lucha. En este caso, pues no estamos hablando ya de una invasión rusa, sino de esta invasión de los cumanos, de esta tribu túrquica que ya mencioné, que ha llegado allí, ¿sí? Que se acerca a estos territorios, más bien. Entonces, en Putil, Yaroslavna llora en una muralla. Obviamente es una imagen de protección, ¿no? Ella está mirando y pensando, uy, aquí hay un gran conflicto, algo terrible que ha sucedido, mi marido no ha regresado, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces nos dice, oh viento, viento terrible, ¿por qué, Señor, furiosamente soplas? ¿Sí? Entonces, observemos. Aquí hay algo muy interesante en este gesto. El primero es que se está comunicando con unas fuerzas primales naturales. Y esto lo vamos a ver varias veces, ¿no? A lo largo de los distintos pasajes que exploraremos aquí. Pero en este caso le habla el viento. Y nótese que le dice viento y luego le dice Señor, una Señor con mayúscula, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra un muy interesante proceso sincrético en donde hay una combinación de una tradición pagana precristiana que ya en la introducción de este video había mencionado que es muy importante y que permea por supuesto también este texto y una renovada, una inicial tradición cristiana. ¿Sí? Hay un elemento sincrético en donde el viento se convierte un poco como ese señor, ¿sí? Este no es un texto que haga un énfasis particular en elementos divinos o en elementos cristianos, pero a veces pareciera sugerirse que existe, al menos de parte del autor, una conciencia de ambos mundos, ¿no? De ese universo precristiano, pagano, místico, mágico, en donde obviamente el individuo se conecta con la naturaleza y la naturaleza tiene una serie de fuerzas primales y ese nuevo universo cristiano que también surge allí. ¿Sí? Solo quería mencionar ese detalle. Pero bueno, en todo caso, Yaroslavna le habla, ¿sí? Pensemos, Yaroslavna la maga, Yaroslavna la que anhela transformarse en un ser, metamorfosearse en un ave. Ahora le habla a ese viento. Es lógica la conexión, ¿no? La conexión en la imaginería, ¿no? El ave que vuela. Entonces le habla a este viento y se queja. Se queja dolorosamente, le dice, ¿por qué soplas con tanta furia? ¿Por qué permites que las alas de las flechas vuelen directamente hacia los guerreros de mi amado, ¿sí? ¿Cómo tú te puedes volver cómplice de ese sufrimiento de aquellos seres que yo quiero, de aquellos guerreros que pertenecen a mi mundo, ¿sí? Hay una queja ante ese orden, es decir, aquí vemos que no solamente se nos está hablando de la conexión entre hombre y naturaleza, sino también de la desconexión que existe, la crítica, el ataque que existe de parte del hombre que no puede comprender, o en este caso de la mujer, ¿no? De la mujer, del ser humano que no puede entender el por qué la naturaleza la castiga. ¿Sí? La castiga con tanto dolor. Entonces, esa tensión, digamos, entre hombre y naturaleza, esa pregunta casi existencial que parece tener Yaroslavna, nos empieza a evocar una serie de temáticas que muchos siglos después las literaturas eslavas y rusas habrían de explorar con mucha mayor intensidad, ¿sí? Y miren, le dice también, ¿no es satisfacción suficiente para ti soplar en lo alto, bajo las nubes y mecer los navíos en el mar azul? Es decir, ¿no te basta? ¿Por qué quieres también hacer más daño? ¿Por qué quieres entrar también a este nuevo territorio? ¿Por qué quieres destruir? ¿Quieres atacar? ¿Por qué quieres hacerme tantos daños cuando tú tienes tantas otras fuerzas? Cuando tú eres un ser o viento que podrías moverte en cualquier otro territorio. ¿Por qué exiges más de mí? ¿Sí? Es también, nótese, una desconexión o una conciencia de la terrible diferencia de poderes que existe entre ella como ser humano y esas fuerzas primales que parecen moverse a un gusto desconocido o bajo sus propios caprichos, ¿sí? Entonces nos introduce eso. Y también nos empieza a mencionar, a conectar lo que son las nubes y el viento con el mar. De eso volveremos a hablar en un segundo. Pero miren también cómo ese dolor que aquí se presenta, se refleja también en su propia alma, en el alma de Yaroslavna, ¿sí? Que ahora dice, mi alegría es esparcido por la estípite. Estípite es una especie de gramínea, ¿sí? Es una gramínea, es una planta que crece en las estepas, ¿sí? Una gramínea plumosa, tiene una forma plumosa y que se expande. Entonces, quiero que nos imaginemos la bella imagen que esto nos presenta, ¿no? Esa alegría, esa inmensa alegría que ella sentía por su marido, por su propia cultura, por todo lo que esto representaba, que ahora se ha expandido, se ha esparcido así entre las gramíneas, entre las plantas, ¿no? Que seguramente
nuestra mente, ya me lo imagino, ¿no? También se mueven sutilmente o trágicamente bajo el viento, ¿no? En este caso, ¿no? Porque nos está hablando, ¿no? Ese golpe furioso del viento. Dices, ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? Aquí hay un canto de dolor atormentado, casi romántico, ¿no les parece? Es fascinante, ¿no? Pensar en un texto escrito en 1195, 92, 95, quizás, vemos ya este gesto, ¿no? Este gesto de inmenso dolor, de una alegría que ha sido destruida y en donde el alma propia interna de esta mujer ahora se ha esparcido, su emoción ha caído trágicamente allí en medio de la estepa. Muy poderoso eso, ¿no? Y entonces vemos que ahora se repite. Nótese que se repite constantemente el código poético, ¿no? Siempre se parte al alba, ella está llorando y se lamenta, ¿sí? Esto nos busca crear, pues obviamente, una asociación con un sonido musical, ¿no? Obviamente aquí estamos observando una traducción, pero en la versión original hay más evocaciones sonoras y estas repeticiones nos evocan directamente las influencias que tuvo las literaturas orales en la creación de este texto. Sí, este texto al parecer, y esto es otro gran tema de discusión, es un texto que ya surgió para ser escrito, es decir, no fue escrito previamente, no fue considerado antes como un texto aparte, digamos, oral, que fue pasando de generación en generación, sino que fue escrito. Esa es una discusión amplia. Hay otros investigadores que por el contrario creen que efectivamente esto que vemos es el resultado de un largo proceso que eventualmente un autor ya consolidó en forma de texto. Bueno, es una amplia discusión, pero lo que sí es innegable aquí es que hay una evocación justamente de estos ritmos orales, de estos ritmos musicales, ¿sí? Pero también siento yo que a nivel existencial, si queremos jugar con el dolor de Yaroslavna, es también una evocación de ese dolor que se repite, ¿sí? Nosotros podríamos imaginarnos que todas las mañanas, todas esas madrugadas, Yaroslavna sube a las murallas de Putilv y mira en la distancia, esperando a su amado, a su Igor caído, y al no encontrarlo, una vez más se lamenta. Se repite el dolor, día tras día, mañana tras mañana, ¿no? Entonces, el día anterior, recordemos, había un llanto, una elegía, una crítica al viento. Y ahora, por el contrario, y eso creo que ya era evidente que ya iba a surgir, recuerden que ya les había dicho que se lo iba a mencionar, si antes ya empezaba a mencionar a los navíos, ahora va a entrar es el agua, ¿sí? Ya pasamos del viento al agua, otro gran elemento natural, ¿no? Primitivo, entonces nos entra aquí. Y ahora le dice, oh, Nieper, hijo del Labuta, ¿sí? Muy interesante eso también, porque si nosotros pensamos que Putilv y lo que hablamos del Don se ubican más en la zona oriental de Ucrania, Dnieper se encuentra un poquito más hacia el occidente. Entonces, esto nos evoca justamente también el lugar en donde se encuentra su amado, ¿sí? Como la noción de distancia, ¿sí? Que se encuentra ya muy, muy lejos. Y le dice, y ahora le habla a ese río que se encuentra ya en la distancia. Y le dice, tú te abriste paso entre las rocosas montañas a través de la tierra polópsana. Es decir, tú pudiste atravesar esas tierras de nuestros enemigos, ¿sí? A través de unas rocosas montañas, a través de una gran lucha, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que los polópsanos o los polovos, ¿sí? Era el nombre con el que los mismos rus conocían a los cumanos, ¿sí? Así no se denominaban los cumanos a sí mismos, así los conocían. Entonces, le están diciendo, tú pasaste por este territorio de estos enemigos, ¿sí? Tú pudiste hacerlo. Y no solamente eso, sino que en el pasado tú condujiste en tu regazo, en tus aguas, porque estamos hablando del río, ¿no? Es una agua del río, condujiste en tu regazo a las embarcaciones de Sviatoslav. Sviatoslav es el otro nombre de Igor, de su esposo, hasta la hueste de Kopchak. Kopchak es un importante líder cumano que justamente había sido derrotado fuertemente por Igor un par de años antes, ¿sí? Entonces aquí está haciendo ella una vocación de una antigua campaña militar que sí había terminado en éxito, ¿sí? Está diciendo, tu río, permitiste en el pasado que las embarcaciones de mi amado llegasen hasta estas huestes, hasta estos dos grupos armados del enemigo y los venciéramos, ¿sí? No solamente es que los vencieran, sino que los pudiéramos atrapar, arrestar, etcétera, ¿sí? Entonces, ojalá, ahora yo deseo, dice, mece y conduce, Señor, a mi amado hasta mí, así como algún día él pudo ir hasta allá y triunfar. Ahora yo te pido, amado, te pido, Río, te pido, Señor, noten que todos los llaman allí Señor, ¿no? A mi amado, tráelo de vuelta, tráelo de regreso hasta mí, ¿sí? Para que al alba no haya de enviarle mis lágrimas al mar. ¡Ah, qué hermosa! Es una imagen muy poderosa, ¿no? Primero porque implica esa noción de distancia, ese anhelo de regreso.
También porque nos está hablando de esa comunicación que ahora existe también entre ella y ese río, ¿no? Con el que ella habla y el que ella le pide. Notes el cambio también de registro, ¿no? Si antes había esa queja atormentada, esa ira, ¿por qué permitiste esto? Ahora hay una petición, ¿sí? Un por favor, un acto de pedir genuinamente, devotamente, que ese río que antes dio tantas fortunas ahora se convierta también en un dador de buenas noticias, en una posibilidad de que aquí Igor pueda regresar. Pero hay una imagen aún más poderosa y es que ella dice que sus lágrimas, imaginémoslas, sus lágrimas harán de caer, volar tal vez en ese viento que vimos antes, caer en ese río, ¿sí? Y ese río a su vez llegará al mar Negro, ¿no? Que era donde terminaba, en el mar de Azov, no recuerdo en este momento, pues alguno de esos dos mares, creo que en particular el Dnieper sí, sí caía más, era en el mar Negro. Pero bueno, en todo caso, digamos, era decir como estas lágrimas caigan hasta ese mar, ¿sí? Vuelen hasta ese mar. Y aquí la imaginería es clara, ¿no? Aquí se nos está haciendo esta vocación de estos ríos que corren y que son o que nos parangonan con la vida, ¿sí? Que nos conectan con ese fluir perpetuo que habrá de desembocar en ese morir que es la mar. ¿Sí? Es el último punto en donde nuestras aguas vitales habrán de terminar. Entonces ella obviamente no quiere que su dolor se expanda y se mantenga hasta su propia muerte. ¿Sí? Hasta la muerte no solamente de su marido, sino la suya propia, que ese dolor habrá de mantenerse perpetuamente durante muchos y terribles siglos. Ella no quiere eso, no lo anhela para nada. Al contrario, está pidiendo la posibilidad de un regreso, de un reencuentro, ¿sí? De una comunicación. Es muy hermosa esa imagen, ¿sí? Y bueno, entonces, una vez más, vemos la repetición, tercera vez, estos bloques en tres son muy comunes también en la tradición oral. Repetición en tres lo vemos también en bastantes cuentos tradicionales, en muchas fábulas, cuentos de hadas. Entonces aquí una vez más vemos otra vez el código, otra vez, quizás es que pasa otro día o no sabemos cuántos días pasan, ¿no? Puede que fuera todo en un mismo instante, puede que fuera todo en días distintos, que pasaran meses sin que ella tuviera respuestas de su marido, no lo sabemos. Cosa que es también muy bella, ¿no? Porque nos evoca también este tiempo sin tiempo, ¿no? De estas grandes gestas, de estas historias, en donde todos los tiempos se unen en uno solo o parecen ser muchos, ¿no? Nos genera una noción de eternidad dentro de la misma narrativa, una eternidad que puede ser un segundo o pueden ser 1000 siglos, ¿sí? Es muy hermoso. Bueno, en todo caso, ella una vez más se encuentra en el alba, en la muralla, y ahora se lamenta. Y miren ahora quién le habla, ¿no? Empezamos hablándole al viento, después le hablamos al agua, le hablamos al río y indirectamente al mar, y ahora le canta al sol, ¿sí? Al gran sol. Interesante, ¿no? Que deje para el final también esa imagen portentosa del sol que al fin y al cabo pues ha sido el dios de muchas culturas a lo largo de muchos siglos en nuestra tradición humana, ¿no? Entonces ahora ella le habla al sol. Además me parece muy revelador y muy potente que sea esta voz femenina, una voz que dicho sea de paso, también muchas veces ha sido conectada en otras tradiciones y culturas con el poder lunar que ahora hable con el sol, ¿sí? Entonces es una fuerza femenina que ahora se comunica a una fuerza tradicionalmente masculina, ¿no? Hay un diálogo allí muy fascinante y por eso es que también me parece muy interesante que estas elegías o estos cantos de dolor se expresen justamente en el momento del alba, ¿sí? En ese momento transicional entre esos dos mundos, el de la noche y el día. Bueno. Entonces, en todo caso, ella ahora le habla, ¿no? Y dice, claro y tres veces claro sol. Ven otra vez la presencia del tres, ¿no? Tal vez en una vocación justamente de que han pasado 3 días, ¿no? Desde que se iniciaron estas elegías. Para todos tú eres cálido y hermoso. Entonces ahora vemos que es un sol que nos entrega calidez, que nos entrega protección, que se encuentra siempre, que nos da una felicidad, ¿no? Una felicidad física, ¿sí? Pero ahora ella de una forma muy potente voltea esto, ¿sí? Y dice, Señor, ¿por qué has tendido tus ardientes rayos sobre los guerreros de mi amado? Es decir, es una cosa muy prodigiosa a nivel poético cómo se está transformando una imagen que podría sugerir felicidad en una revelación de una desconexión otra vez entre el anhelo de esta mujer que quiere que esa naturaleza refleje el dolor que ella siente y ahora esta fuente de tormento, ¿no? Ahora este sol cálido y bello para ella y para los guerreros de su marido, de su amado, no son nada más que una tortura, ¿sí? Son una causa de dolor, de sufrimiento. Imaginémonos, y esto es también importante pensarlo, porque claro, es también una de las partes centrales de esta oda, está el hecho de que estos guerreros vencidos deben volver a su hogar.
Imaginémonos por un momento esa procesión de guerreros heridos. Se cuenta que de hecho esta derrota fue tan potente, tan grande, que solo 5 guerreros sobrevivieron. Vaya a saber realmente qué ocurrió históricamente, pero sí fue una derrota aplastante la que sufrieron las huestes de Igor, ¿sí? Entonces imaginémonos, si queremos podemos imaginarnos así, 5 guerreros, tal vez el mismo Igor, regresando allí lentamente hasta esa tierra, hacia esa fortaleza en Putilv, donde la espera Yaroslavna, ¿sí? Sin agua, sin pertrechos, sin caballos, cada vez más agotados, ¿sí? Cayendo lentamente, en día tras día, bajo el poder del sol, el cansancio y la sed. Ah, poderoso, ¿no? Eso es lo que ella siente también. Ella sabe que si van a volver, volverán derrotados y siente ese dolor y se queja otra vez ante el sol. Otra vez hay una molestia, ¿no? ¿Por qué haces esto, sí? ¿Por qué en el campo árido con las sedas encorvados sus arcos y con la pena cerrados sus carcajes? Ah, una imagen que también de una manera muy bella cierra este pasaje presentándonos una idea de una aridez, de una gran soledad, de un sufrimiento y también de cómo esa guerra, esa heroica guerra, ¿sí? Que había empezado con orgullo, con arrogancia, creyéndose que todo iba a salir bien y con éxito, ahora se ha convertido es en un peso, ¿sí? Se ha convertido nada más que en un remanente de un recuerdo, de un triunfo pasado que ya no habrá de volver, ¿sí? Ahora ese campo árido es un lugar triste. Y miren que esos arcos y esas flechas y demás que habrían de ser antes símbolos de gloria, ahora no son nada más que se encorvan ante la sed, ¿sí? Y los carcajes, que era donde se guardaban las flechas, ahora se han cerrado y solo queda la pena, solo queda el dolor, ¿sí? Es una cosa que nos genera una inmensa angustia, ¿no? Y que obviamente pone a la figura de Yaroslavna como una gran cantante, por así decirlo, una gran evocadora de la angustia. Yo no puedo dejar de pensar aquí también cómo es de revelador que sea justamente una voz femenina quien tenga que cargar este dolor, cómo esto nos habla de cuántas veces a lo largo de la historia, cuántas mujeres no han tenido que soportar o llevar en sus espaldas el dolor de infinitas guerras, de infinitas tragedias en donde sus seres queridos, sus hombres, han muerto uno tras otro en medio de un montón de guerras absurdas, guerras estúpidas y guerras abiertamente mal planeadas, guerras egoístas, como en este caso en particular, guerras que estaban condenadas a ser siempre desde el principio un fracaso, que solo habrían de traer muerte. ¿Qué ha pasado con todas estas mujeres? ¿Cuántos llantos no se han hecho? Pensemos, por ejemplo, en las troyanas de Eurípides. Ya desde ese entonces nosotros ya podemos escuchar esos cantos de dolor. Y aquí una vez más, o las vacantes, no sé, podemos pensar en muchas imágenes. Aquí como si fuera una troyana ahora, ya no desde Troya, sino desde Putil, Yaroslavna llora y se queja y gime, diciendo, todo esto se ha perdido. Y toda esta grandeza ahora no se ha convertido nada más que en sed, en arcos encorvados y en una pena que ha cerrado los carcajes. Ah, es una cosa muy dolorosa, ¿no? O sea, es poética, pero triste también pensarlo. ¿Cuántas mujeres no han vivido y sentido esto? Cómo esto pone de presente también este contraste, esta angustia, este dolor que ha existido durante tantos siglos, ¿sí? Y bueno, es así como cierra este pasaje que pues espero haya sido para ustedes también como una inspiración o una revelación también de todo el potencial que tiene este hermosísimo texto que espero puedan leer, insisto, no es muy extenso, y que nos habla pues también otra vez de estas angustias, de estos absurdos de la guerra. ¿Sí? Que sirva también como una especie de, no digamos de moraleja, pero sí como una enseñanza, esta finalización. ¿Cuáles son los resultados de unos conflictos que nos conducen solamente a la destrucción? De unos conflictos que están concebidos desde egoísmos, desde intereses personales, que no conciben a un colectivo, que no conciben o no piensan en los valores de una comunidad, sino de unos solos cuantos, ¿sí? Este es un texto y podríamos aquí expandirnos, hablar fácilmente de todo este cantar anónimo, y ver cómo constantemente el autor está haciendo referencia a ello, cómo está haciendo referencia a todos estos grandes guerreros, estos grandes príncipes que de haber trabajado conjuntamente tal vez podrían haber asegurado el éxito, la perpetuación de su nación, pero que por no hacerlo han conducido a sus propias huestes, a sus propios feudos, a un momento de crisis y tragedia.
¿sí? Que esto sea una enseñanza. Yo creo que es algo que aplica universalmente, ¿no les parece? Aplica a cualquier conflicto y nos revela también cómo detrás de las grandes ideas, de los grandes conceptos, muchas veces se esconden una serie de intereses mezquinos y personales. ¿Sí? Cosa poderosa también de descubrir en una gesta, ¿no? Una gesta que a veces nosotros hemos, o gestas en nuestra mente podemos pensar que a veces estas gestas son nada más que exaltaciones propagandísticas de una guerra y no son así, no son así. De la misma forma que cuando nosotros sentimos en Homero el llanto, el sufrimiento en medio de la Ilíada, de la misma forma aquí nosotros también, en este cantar de la hueste, de las huestes de Igor, nosotros sentimos el dolor especificado o personalizado, en este caso, en esta mujer, en Yaroslavna, en este ser que anhelando la transformación, anhelando quizás volverse un pájaro y poder volar para proteger a su amada, de pronto se da cuenta con inmensa angustia de la imposibilidad de poder hacer algo, de su profunda impotencia y solo le queda quejarse a esos elementos, a esa naturaleza que en últimas no es nada más que una manifestación de esas mezquindades y de esas debilidades de nuestra propia naturaleza humana. Bueno, hemos terminado, como siempre, muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.